Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal, a JSCuber, un video más. Y bueno, ya extrañaba hacer videos de este tipo, videos de tutoriales, por así decirlo. En este video les voy a decir, como ya vieron en el título, 7 consejos o 7 tips para que puedan aprender casos o algoritmos de forma más fácil. Muchísima gente a lo largo de mi carrera como SpeedTuber me ha preguntado qué se debe hacer para aprender casos de forma rápida, de forma fácil, para no olvidarlos, bueno, simplemente para aprenderlos rápidamente. Ciertamente es complicado para muchas personas y obviamente es normal que a cualquier persona se le olvide algún caso en algún momento. Es normal si no lo practicas también, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, lo máximo que he aprendido en un día fue el submétodo de Winter Variation. Aprendí Winter Variation en un día. No sé cuántos casos sean, creo que son un poco más de 20, pero bueno, ese es como mi récord, por así decirlo. Obviamente me excedí, pero hay gente que se excede mucho más. Bueno, no que se excede, simplemente que decide aprender más casos. Hay muchos speedcubers, por ejemplo, Lucas Seeder, Chris Olson, seguramente Max Park lo ha hecho, no estoy seguro de él, pero bueno, muchos speedcubers han aprendido muchos casos al día. Si ustedes quieren llegar a aprenderse más de 2, 3, 4 o 5 casos incluso o más al día, pues vean este video y espero que les sirvan estos consejos. Obviamente entre más constancia, entre más práctica, naturalmente será más fácil aprender casos. Entonces si practican van a llegar al punto en el que, por ejemplo, alguien les diga un ejemplo de un caso, por ejemplo que les digan yo hago este caso de esta forma y ustedes lo vieron y probablemente ya se lo aprendieron. Entonces van a llegar a ese punto si practican, obviamente no al principio, pero sí con el tiempo. Entonces bueno, vamos a empezar. El primer consejo es busca la mejor opción para ti, es decir, busca el mejor caso para ti, el que mejor se adapte a ti. Con esto me refiero a que no busques el más corto, sino el más fácil para ti y el más rápido. Muchísima gente se aprende el que ven más fácil, pero realmente ese caso puede ser muy largo o lo pueden hacer lento, entonces realmente no es muy buena opción. Mucha gente también se aprende el que usa su speedcuber favorito o el que vio en algún lado, porque no sabe que hay más opciones. Una opción para saber qué algoritmo es mejor para ti es investigar por tu cuenta o en la página que les dejo en la descripción, que es la que está apareciendo en pantalla también, es buscar ciertos casos diferentes para el mismo algoritmo. Por ejemplo, para este algoritmo que es la J, que cambia estas dos piezas a esta parte y estas dos piezas a esta parte, hay demasiados casos, realmente hay muchos que son muy buenos, pero yo utilizo solamente dos. Hay un tercero que me sé, pero casi no lo utilizo. Y bueno, por ejemplo, mucha gente solo cree que existe este caso, lo voy a hacer un poco lento. Pero realmente hay muchas formas más de hacerlo. Por ejemplo, esta es otra forma. No es tan cómoda, pero si para ti es la mejor opción, es bueno, lo más recomendable es que uses este algoritmo. Otro caso es este, por ejemplo, en el que está en la parte de atrás, en el que se hace esto. Lo hice un poco rápido, pero bueno, el caso es que les quiero mostrar cómo hay diferentes formas de hacer cierto caso. Entonces, por ejemplo, pueden checar en esa página o en muchos otros sitios web, pueden checar ciertos casos distintos para ciertos algoritmos. Creo que para todos los OLL, PLL y F2L existen diferentes casos para cada algoritmo. Entonces, realmente sí les recomiendo ver cuál es el mejor para ustedes. No importa si se llevan mucho rato. Y bueno, ¿cómo saber cuál es el mejor? Simplemente, por ejemplo, quieren aprender este caso, que es el que les puse al principio, que es la J. Este no se lo saben aún, quieren aprenderlo. Y bueno, tienen diferentes opciones. Tienen un caso que empieza de esta forma, tienen un caso que empieza de esta forma y tienen un caso que empieza de esta forma o cualquier otro caso. Entonces bueno, ustedes tienen que ir leyendo el algoritmo, por ejemplo en la página que les di, lo van leyendo y obviamente a la vez que lo leen tienen que ir viendo si es buena opción para ustedes, si se acomodaron, si les gustó, y si no les gustó en un principio pueden checar el siguiente algoritmo, pueden ir leyendo el algoritmo y ver si es cómodo para ustedes. Obviamente puede haber un caso, por ejemplo de OLL o de PLL, en el que ninguno de los casos que tienen disponibles son fáciles o son cómodos para ustedes, pero bueno, siempre pasa eso, aunque en muy pocos casos. Entonces bueno, les recomiendo eso, checar la mejor opción para ustedes, y les voy a decir algunos ejemplos de diferentes formas de hacer cierto caso. Por ejemplo, el de la J ya se los di, que es este. Esta es otra forma. Otro caso, por ejemplo, es la Z, la cual intercambia estas dos aristas así y estas dos así, de esta forma. Entonces bueno, esta es la forma que yo más ocupo y bueno, se hace de esta forma. Pero hay otras formas, por ejemplo, si no les gustan las M's, que son las capas del medio, pueden hacerlo de esta forma. Lo estoy haciendo rápido porque bueno, esos algoritmos están en la página que les di y hay incluso más formas. Por ejemplo, en otro ángulo, pero es el mismo caso, se hace de esta forma. Hay muchas formas de hacerlo, hay diferentes maneras de hacer ciertos algoritmos, entonces bueno, les recomiendo hacer eso. Un ejemplo más sería el de la E, el algoritmo de la E, y bueno, en este caso estas esquinas se cambian de esta forma y estas de esta forma. Hay varias formas de hacerlo, yo conozco dos que me gustan mucho, pero bueno, una es para Big Cubes y la otra es para 3x3 nada más. La que hago en 3x3 es esta, la pongo en este ángulo o en este ángulo y hago esto.
Tengo un video de PLLs por si gustan verlo. Y bueno, la otra forma es desde este ángulo o desde este ángulo. Este es el caso para V-Cubes y hago esto. Como les dije antes, usen el que es más cómodo para ustedes. Si dos se les acomodan, pueden aprender los dos y usar uno en V-Cubes o usar uno en, no sé, en OH, por ejemplo. No se excedan en casos, yo me sé máximo 2 o 3 de un caso, pero de la mayoría me sé solo uno. Entonces, bueno, apréndanse los más fáciles y rápidos para ustedes, los más cómodos también, pero no los más cortos necesariamente. Hay cortos que sí son muy rápidos y muy fáciles, por ejemplo, esta, la T, pero hay muchos que no. Entonces, bueno, vamos con el siguiente consejo. El segundo consejo de este video es divide tus casos en partes o en triggers. ¿Qué es un trigger? Un trigger, por ejemplo, bueno, vamos a ver este algoritmo, el Sexy Move. Un trigger serían estos 4 movimientos. Son muy fáciles de aprender y por lo mismo muy rápidos de hacer. Aquí los estoy repitiendo una y otra vez. Eso es un trigger. Otro trigger, por ejemplo, sería hacer R, U, R', que es esto. Repetido es así. Esto es un trigger. Este es otro. Hay muchos triggers y bueno, yo creo que muchos de ustedes ya se lo saben, pero muchos no sabían que se llaman así. Entonces bueno, muchos algoritmos tienen triggers. Muchos casos, no todos, pero sí la mayoría. Y bueno, lo que yo recomiendo en este consejo es dividir sus algoritmos que vayan aprendiendo en ciertas partes. Esto es clave para aprenderlos fácilmente. Por ejemplo, voy a tomar este cubo y tenemos este caso. En este caso, por ejemplo, bueno, es esta forma. Aquí está, este es un caso muy raro, pero bueno, puede que muchos se lo sepan, que están viendo este video y puede que muchos no. Eso no importa realmente, solamente es un ejemplo de cómo se pueden dividir los casos. Por ejemplo, este caso lo hago de varias formas, pero esta es una, volteo el cubo y este es un trigger. Y se repite. Volteo el cubo y hago el otro trigger. Y lo repito. Como pueden ver en la pantalla, el caso está dividido, bueno, separado por paréntesis. Cada que vean paréntesis en un caso, escrito, en un video, en lo que sea, cada que vean paréntesis es esto que les estoy diciendo. Es porque pueden aprendérselo en partes. Si ven un paréntesis, por ejemplo, apréndanse primero esa parte, de preferencia. Luego se van con la siguiente parte, esté en paréntesis o no. Ya se lo aprenden, luego con la siguiente parte y bueno, así sucesivamente. Hay casos que se dividen fácilmente en 2 partes. Hay casos que son largos, que se dividen en 3. Hay otros que en 4. Y bueno, no he visto muchos que se dividan en más de 4, pero definitivamente hay algunos. Entonces bueno, este segundo consejo es muy importante para aprenderse los casos que quieran fácilmente. Entonces bueno, divídanlos por partes. Y otro ejemplo es este caso de OLL. Aquí está este caso. Este caso lo puedo hacer así. Me aprendo primero esta parte y luego la siguiente, que realmente es repetir. Es muy sencillo. Y bueno, otro caso sería la E, que ya se las mostré, pero les quiero mostrar cómo sería con triggers, por así decirlo. Aquí este caso lo hago de esta forma, bueno, desde este ángulo o desde este ángulo, y como les dije, se hace así, se voltea el cubo y este trigger o esta primera parte es así, segunda parte es así, tercera parte, cuarta parte. Como pueden ver, este caso es más fácil si lo divido en 4 partes que en 2 o en 3. Ustedes, si no ven un algoritmo con paréntesis cuando se lo quieran aprender, por ejemplo, en la página que les di no está dividido en paréntesis, creo que en ningún caso. Entonces tienen que ir viendo ustedes, conforme vayan leyendo el algoritmo, tienen que ir viendo en qué parte pueden dividirlo, en qué parte pueden quedarse y seguir aprendiendo después. Entonces, obviamente, no tienen que tardarse mucho entre una parte y una parte. Es decir, si me estoy aprendiendo la E, ya me aprendí la primera parte y ya la practiqué, pero no me espero mucho tiempo, o sea, no me espero un día, 2 días, obviamente, ni una hora ni siquiera, ya que lo más recomendable es aprenderlo seguido. Aprendo esto, la primera parte, lo hago varias veces, ahorita ya me equivoqué, pero bueno, aprendo la primera parte, ya la aprendí, tardé unos minutos en dominarla y hago la siguiente. Tardé unos minutos y la siguiente y la siguiente. Entonces bueno, no se tarden mucho en aprender cada caso. En resumen, si divides los casos en partes va a ser mucho más sencillo que hacerlos en una sola parte, por así decirlo. Entonces ahí tienen este consejo, espero que les haya servido. Vamos con el tercero. El tercer consejo es repetir los triggers o las partes que se van aprendiendo. Repítanlo parte por parte. Digamos, se aprenden por ejemplo la primera parte de la E. Les pongo de nuevo este ejemplo de la E porque es un gran ejemplo, es de los mejores creo. Entonces por ejemplo me aprendo la primera parte y ya me la aprendí, la regreso y la repito. La regreso y la repito. O en dado caso de que no quieran regresarlo o no sepan cómo hacerlo efectivamente, pueden por ejemplo hacer la primera parte y luego volver a hacerlo. Realmente, si ustedes lo hacen bien,
eventualmente se va a resolver el cubo. Entonces bueno, una vez que tengo dominada la primera parte, hago la primera parte y voy con la segunda parte. Ya no es tan necesario practicar esa segunda parte por separado, pero igual lo pueden hacer. La segunda parte es esta, entonces pueden ir haciéndola. Eventualmente si lo hacen bien, el cubo se va a resolver, pero lo que yo les recomiendo más es hacer la primera y segunda parte juntas. Hacerla y regresarla, o solamente hacerla, repetirla una y otra vez y eventualmente se va a regresar a su estado original. Entonces bueno, tienen la segunda parte y primera, se van con la tercera, aquí es la segunda, se van con la tercera y lo mismo, practican y practican hasta que la dominen y al final se van con pues la última parte y eventualmente se van a saber todo el caso. Lo que yo más recomiendo es no practicar una parte por una parte, es decir, obviamente la primera parte practíquenla por sí sola, pero cuando sepan la segunda parte y tercera, practíquenlas juntas, no por separado. Yo recomiendo eso, pero si les funciona está bien. Y bueno, obviamente algo que pueden hacer cuando ya se saben el algoritmo es repetir el caso muchísimas veces, una y otra vez. No importa si al principio es lento, se van a ir adaptando. El caso es repetirlo. Muchísimas personas se los aprenden los casos y no lo practican. Se los aprenden, lo hacen una o dos veces, unas cuantas veces y bueno, piensan que ya está dominado. A muchos les puede funcionar, pero yo creo que la mayoría no. Yo creo que la mayoría debe practicarlo y así ya se queda en su mente por siempre o por mucho tiempo. Entonces practiquen mucho cada caso que sepan, no vayan con otro caso hasta que dominen este, así les lleve 5 minutos dominarlo o una hora, no vayan al siguiente de preferencia hasta que dominen uno. Entonces vamos con el cuarto caso. El cuarto consejo, y muy importante también como los otros, es buscar diferentes patrones en los algoritmos, buscar qué es lo que se está haciendo o buscar qué es lo que pasa con tu par de FeoCL. Son esas tres cosas: buscar patrones, buscar qué es lo que estás haciendo en tu algoritmo en general o buscar qué es lo que pasa con tu par de FeoCL. Vamos con esa primera parte, qué es lo que pasa con tu par de FeoCL. Por ejemplo, quiero aprender este caso de OLL, que es muy básico, se llama Sun y no sé muy bien cómo aprendérmelo. Obviamente ya les dije que puede ser por partes, pero si no quieren aprendérselo por partes, pueden buscar, por ejemplo, qué pasa con este par de FeoCL o con cualquier otra pieza. En este caso con este par. El algoritmo es así. Lo voy a hacer más lento. Ahorita lo hago. Y digamos, lo que yo puedo hacer es ver qué pasa con este par de piezas. Hago el algoritmo y estoy siguiendo este par. Y me doy cuenta, al final de cuentas deduzco que lo que pasa es que saco este par de FeoCL, hago U y lo regreso a su lugar. Entonces bueno, no tienen que aprenderlo por partes necesariamente, pero sí es recomendable. Esto también es recomendable, buscar el par de FeoCL, ver qué es lo que pasa con él, pero bueno, esa es una opción. La siguiente opción es buscar diferentes patrones, por así decirlo, diferentes formas fáciles de hacer tu caso. Por ejemplo, este caso es este. Aquí está esta línea, muy fácil de hacer, pero por ejemplo, si no quiero aprendérmelo por partes, porque aún así es muy rápido este caso, de hecho es como una sola parte, entonces por ejemplo, aquí no hay ningún par de FeoCL que seguir. Si se dan cuenta, ya hice el caso y no hay ningún par de FeoCL como en el caso de Sun, el caso anterior. En este caso, por ejemplo, me doy cuenta que lo que pasa es que hago este movimiento de dos capas. Lo que hago después es mover este bloque y regreso. Obviamente cada quien ve los patrones que quiere. Yo vi este bloque porque, bueno, es lo que se me ocurrió, pero alguien más pudo ver otra cosa. Otra forma de ver patrones, por ejemplo, es en este caso. Aquí, por ejemplo, este caso lo hago de esta forma. Lo voy a hacer un poco rápido. Ahora voy a regresar. Y lo que hago es, por ejemplo, ver este bloque. Hago esto, veo este bloque y veo este bloque. Me doy cuenta que este bloque se regresa y este bloque se regresa. Obviamente ahorita lo dije muy, no sé, muy resumido, pero ustedes pueden ir checando sus patrones. La tercera parte de este consejo, la tercera opción es, bueno, no es tan necesaria, pero sí te puede ayudar mucho, para improvisar, para aprender más rápido ciertos casos. Pero bueno, esta siguiente parte es entender en general qué es lo que sucede en tu algoritmo. Por ejemplo, voy a poner este caso y en este caso está esta media cruz, por así decirlo, estas esquinas hacia la izquierda, estas hacia el frente y es muy fácil, lo voy a hacer lentamente. Lo voy a regresar y bueno, como ustedes pudieron ver, no hay ningún par de FeoCL que seguir. O bueno, de hecho sí podrían tomar como ejemplo este par de FeoCL, pero no es tan buena opción. Realmente también hay patrones que ustedes podrían seguir, como por ejemplo que se hace esto, este trigger y se repite el trigger y se regresa a esta capa. Pero si no quieren hacer nada de eso, si quieren entender qué es lo que pasa, que también es muy válido, pueden por ejemplo ver que al hacer esto y al hacer estos tres movimientos, perdón, estos cuatro, pueden ver, por ejemplo, qué es lo que pasa con estas dos aristas y estas dos aristas. Por ejemplo, esta arista se va aquí, lo que provoca que sea una línea horizontal. Esta arista se va en esta parte y esta se va acá, lo que provoca
que haya una T. Esta T es muy fácil de hacer, pero bueno, este movimiento jamás se hace. Este movimiento ya está implícito, por así decirlo. Se repite el trigger y lo que se hace realmente es este caso, 2 veces. Esto, por ejemplo, no se los había mencionado. Hay muchos casos que son combinación de 2 algoritmos. Por ejemplo, este es combinación de, bueno, del mismo algoritmo, pero 2 veces. Es este. Otro ejemplo sería la Y o la Y, que es la combinación de este caso con este caso de OLL. Al principio de la Y, el caso que se hace es este. El primer caso se podría decir que es este. Y el siguiente es este, de OLL. Entonces ya combinado, aquí está la Y, ya combinado se hace el primer algoritmo y luego el siguiente. Esto también cuenta como un patrón que pueden seguir, que es un caso y otro caso, o pueden ver en general qué es lo que sucede, aunque es algo muy largo, o pueden seguir un par de FOCL, lo cual no es tan buena opción en la Y, pero bueno, ustedes pueden checar cómo aprender diferentes casos de diferentes formas, siguiendo el par, buscando patrones o entendiendo en general su algoritmo. Entonces, como les digo, hay veces en que algunos son combinación de 2 casos, hay veces en que hasta 3, hay veces que solo es un caso, pero bueno, busquen patrones, reglas, busquen diferentes formas de hacerlo y vamos con el quinto consejo. Este siguiente caso es un poco corto, pero en general es adapta los algoritmos que te vayas aprendiendo de tal forma que los hagas lo más rápido que puedas. En resumen, adapta tus casos para que los hagas rápido. Entonces, por ejemplo, aquí hay muchos ejemplos, de hecho todos pueden servir. Voy a hacer un algoritmo al azar. Voy a hacer esta A, por ejemplo. Esta A mueve esta esquina a esta parte, esta esquina a esta parte y esta esquina a esta parte. Lo que se mueven son solo esquinas, nada de aristas, y es un algoritmo de CFOP. Entonces, bueno, lo que se hace es esto. Yo lo hago de esta forma, lo voy a hacer un poco rápido. Ustedes, por ejemplo, pueden hacerlo de muchas formas más. Voy a poner este ejemplo. Y lo que pueden hacer muchas personas es desde aquí hacer esto, por ejemplo. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, desde este ángulo, que no sé realmente cómo se hace. He visto que mucha gente lo hace desde esta parte, perdón, pero yo lo hago desde aquí. Hay otras personas que pueden hacerlo desde este ángulo, pero de esta forma, moviendo de esta forma la capa, o moviéndola así, con esta parte. Realmente es muy variado y ustedes tienen que ir descubriendo, esto tienen que improvisarlo ustedes casi siempre, cómo adaptar los casos para que sea más rápido para ustedes. Por ejemplo, puedo ver cómo es este caso, puedo leerlo y no me adapto al principio. Por ejemplo, este caso que es otra J, puedo ir leyendo el algoritmo cuando me lo estoy aprendiendo y puedo ir haciendo diferentes movimientos bien raros, pero realmente es porque lo estoy leyendo. Una vez que ya estoy aprendiéndome el algoritmo, me doy cuenta que realmente lo que estoy haciendo en este momento no es tan óptimo o tan rápido, entonces tengo que ir buscando diferentes finger tricks, diferentes formas de mover el cubo, diferentes giros, ya sean horarios o antihorarios. Entonces busquen cómo adaptarse para cada algoritmo. Hay gente, por ejemplo, con la T la hace de esta forma. Voy a hacerlo lento, pero he visto que hay gente, es un poco raro, a mí tal vez no me salga, que hace, por ejemplo, la F con este dedo. No me sale muy bien, pero bueno, el caso es que ese es un ejemplo. Hay gente que, por ejemplo, hace la Y, hace esta F con este dedo en vez de con este pulgar, con este dedo. Hay gente que también lo hace con este dedo. Entonces esas personas lo vieron en algunos videos o lo hicieron por su cuenta. Entonces tienen que irse adaptando ustedes al caso más rápido y así, bueno, van a hacer menos tiempo. Este siguiente consejo, el sexto consejo, es mucho más, es un poco obvio realmente, pero puede que mucha gente no se haya dado cuenta. El siguiente consejo es practicar un algoritmo que te vayas aprendiendo, practicarlo mucho hasta que sepas que lo dominas, y a la vez que practicas tus casos también aprende a identificarlos desde cualquier ángulo. Por ejemplo, esta es la V, estas piezas se cambian acá y estas acá, y por ejemplo yo ya lo sé ubicar desde aquí o desde acá, desde donde sea, ya sea que está de esta forma, de la forma que sea. Esto puede que muchos ya lo sepan, puede que muchos no, pero por ejemplo no siempre les va a tocar la V desde esta forma, de esta manera, ya que bueno, esta forma es la más fácil, sino que a veces les va a tocar así o así, por ejemplo. Entonces esto pasa con cualquier caso. Hay casos mucho más fáciles de reconocer, como por ejemplo la J, o por ejemplo la U, es mucho más fácil desde cualquier ángulo, se identifica desde aquí o de esta forma. Entonces practiquen los casos muchas veces, no se vayan al siguiente como les mencioné antes, hasta que dominen un caso. Domínenlo, identifíquenlo desde varios ángulos. Y bueno, algo que también pueden hacer, aunque no es tan recomendable porque puede ser un poco cansado o tardado, ya que es pura probabilidad, es una vez que se aprenden un caso, por ejemplo la A, hagan muchos solves hasta que les toque en alguno de esos solves este algoritmo. Puede que pase un solve como puede que pasen 100, entonces no es tan recomendable, pero puede ayudarles. Así se aprenden uno al día, o se aprenden uno cada 2 días o 2 al día, depende de qué tan seguido les salió este caso. Entonces eso pueden hacer, identificar el caso, saber que lo dominan, hacer algunos solves hasta que les toque el caso, y bueno, si ven que lo hicieron rápido sabrán que ya está dominado.
El séptimo y último consejo es sigue aprendiendo muchos casos, muchos algoritmos, y eventualmente vas a aprender los más fáciles. Los vas a aprender fácilmente, de manera más rápida, vas a poder aprenderte más al día de lo que solías hacer hace unas semanas o meses. Apréndete los más que puedas, obviamente que sean útiles, porque te puedes aprender 10 casos de esta A. ¿Para qué? O sea, no te sirve nada, apréndete unos 2, 1 o 3 máximo. No le veo caso a saberte 5 de estos o a saberte otros 5 de otro caso. Entonces aprende los casos que quieras, pero que sean útiles. Que sean útiles, como les digo, practiquen cada caso y eventualmente sabrán un algoritmo, aprenderán un algoritmo más rápido. Entonces, bueno, esos serían los consejos y espero que les hayan servido, espero que les hayan gustado. Si les sirvieron, dejen su like, su comentario de alguna duda, yo se las voy a responder. También chequen mi página de Instagram y mi Facebook. En Instagram ya somos más de 1000 seguidores, es un gran logro, al menos para mí. Y en Facebook estamos creciendo bien. En esas dos redes estoy muy activo, entonces pueden seguirme. Y bueno, dejen su like, su comentario. Muchas gracias. Y si conocen algún speedcuber que quiera aprender esto, que yo creo que son muchos, pueden compartírselo. Se los voy a agradecer. Muchas gracias por ver y hasta el siguiente video.